Bueno, yo les quería comentar, creo que todos estamos de acuerdo, o no sé, pues si no es así, de que el texto pues, de lo que habla el de Vitruvio es que la sociedad básicamente como tal empieza con la reunión que genera el fuego, sea de manera accidental o porque pues era lo que iba a pasar pues por orden de la naturaleza como tal. Y no sé si todos estamos de acuerdo pues con ese tema. Pues a mí me parece que se puede datar desde mucho antes, que no necesariamente el fuego es lo que nos da la técnica, pero no necesariamente nos define como que ahí comienza la sociedad. Me parece que igual hemos sido animales que viven en sociedades de mucho antes que descubriéramos el fuego. Okay. Sí, a mí me gustaría saber entonces qué pasa antes de eso, o sea, cuando eran las personas eran nómadas, cuando no habían asentamientos tan rigurosos y si realmente ya había algún tipo de dominio o de entendimiento de la naturaleza o una necesidad de querer resguardarse de algo o de querer construir algo. Seguramente, yendo un poco más hacia atrás, pues encontraríamos cosas también interesantes y no solo a partir del fuego. Yo, yo pensaría que el fuego, pues como han dicho, no funciona como, voy a decir, es más la acción que hay detrás del manejo del fuego, que no sé si la palabra sea domesticar la naturaleza o empezar a controlar nuestro entorno, ¿sí? Ya no estar dependiendo de las condiciones externas, sino de nosotros poder, no sé si modificar el espacio alrededor nuestro para poder tener una mayor comodidad y poder tener un mejor, no sé, tipo de vivienda, de resguardos, etcétera. Yo creo que además es a eso, Como la edición de nuestro entorno inmediato, ¿no? Como, sí, sí, adaptarnos a lo que Sí, hay y lograr subsanar como la inclemencia o la demanda del día a día, pero pues si somos animales, digamos que en esa época era como que tan nómadas, entonces pues era como pasar la noche y ya, ¿no? Mirar qué claro. hacer, cómo la A mí pasan, me no era, gusta, no era tan elaborado el tema. Y yo a mí me diría que gusta es el... ah, sí. Dale, Daniel. Perdón, es una cosa de acuerdo que es decir, ya no, Lucho, lo dijiste, antes nos adaptábamos al entorno y ahora estamos adaptando el entorno a nosotros. Exacto, sí. Sí, digamos que si uno ve el texto de Vitruvio, es como él tratando de pensar cuál es el origen tanto de la sociedad y de la arquitectura en su tratado, pues, que escribe. Pero si uno se va un poco más atrás, yo me iría como al vientre materno, que es ese calor, ese primer calorcito. Entonces, ese sería como esa primera arquitectura, que esa sí está, pues, desde el origen del hombre. Pero me gusta que Vitruvio también haga como ese esfuerzo mental de decir, bueno, vamos a devolvernos a la arquitectura, pero a su mínimo, pues, donde Como nació. expresión. Sí, pero igual me eso parece está muy freudiano. Pero está bueno, seguramente a Fabio le Sí. encantará eso. que a mí me parece que los textos son como muy reduccionistas, que es como eh, que no tienen un argumento muy bien establecido para decir que de esa manera surgió y que es mucho más simplemente contado y como empírico que lo están haciendo. Y por eso me parece que hay muchas, como, no sé, dudas respecto a eso, pero pues me interesa, por ejemplo, el tema de la naturaleza, que de la naturaleza surge el arte. Me parece que, pues, que es interesante esa forma de verlo, pero que yo considero que no es que de la naturaleza salga el arte, sino es cuando dejamos de imitar la naturaleza que surge el arte, más Ok. bien. Yo quisiera pues como que continuar un poquito más al tema ya como de la evolución ya hacia pues, las otras, pues como que los otros tipos de vivienda que explica Vitruvio, pero pues yo no sé si Rafael quiera hablar algo al respecto de este tema. No te escuchamos, Rafael. Prende el micrófono. Está prendido. Ya, Aló. Ya, ya, ya. Respecto a lo que se ha venido discutiendo de la pregunta que hizo Josep al principio, yo pienso que el texto de Vitruvio es más como él quiso dar a entender como un punto de partida, pero independientemente de que fuera el fuego, lo que inició que como especie converjamos una de otra, no es del todo cierto.
de mucho a cambio de otra cosa. Se te va un poquito la voz. Se escucha más el ruido de los carros de fondo. De pronto eso es en mi casa. Ah, Perdón. Bueno, sigamos. Bueno, pero si quieren entonces hablar del tema de las viviendas, pues Sí, yo quería continuar, pues, digamos, o sea, bueno, está muy claro que el texto explica, pues, desde el inicio hasta la civilización, ¿no? Como tal. Entonces, me parece un punto interesante para contrastarlo con el otro texto, ¿no? Porque el otro texto es muy literal, con que la vivienda o el refugio, pues, digamos que tiene 4 columnas, pues, tiene paredes y un techo y un frontón, ¿no? O sea, es muy, muy literal, pues, con lo que es una vivienda. Y no sé, en el de Vitruvio habla más, pues, como de otro tipo de viviendas vernáculas. Entonces, es para comparar esos dos. Yo sé que Carolina y Jessica, pues, digamos que tienen unos buenos puntos de vista. Sí, pues yo creo que antes de entender esto habría que ver entonces pues en dónde surgió realmente el hombre y entender el contexto, en qué contexto pues surgió. Y si nos remontamos a que surgió en Mesopotamia, pues habría que entender qué materiales tenían ellos a la mano y qué era lo que dominaban, y hasta donde tengo entendido, un tipo de tienda que ellos manejaban, más que incluso la choza, era la tienda, y que era con piel de animales. Entonces, pues creo que sí habría que entender el contexto en donde surge pues como el ser humano, y ahorita cuando mencionaba lo del vientre y si realmente viene el arte de la naturaleza o no, pues me lleva a pensar si de pronto, o sea, puedo estar hablando acá disvariando, pero pues de pronto no es que tenga un punto de partida o de nacimiento, de pronto siempre ha estado ahí la arquitectura inmersa en la naturaleza, el arte en la naturaleza, y quienes somos conscientes de eso somos nosotros, más no es que la hayamos creado o que surja en algún momento, sino en algún momento pues fuimos conscientes y dijimos, oiga, esto existe y está acá, y pues intentamos como interiorizar a nuestras vidas. No sé. Pues eso me parece muy interesante porque sí considero que son cosas que pueden ya haber estado ahí, pero es como que nuestro sistema tiene que tener un fundamento para poder avanzar y llegar a más cosas, pero sí es cuando lo conceptualizamos y cuando cambiamos nuestro entorno que tiene que haber un quiebre en que antes había y después, y que antes no había y después sí había, como antes no usábamos herramientas y ahora usamos herramientas. Entonces, sí debe haber un momento que no necesariamente es un día, ¿no? Valga la aclaración. Pero sí debe haber un proceso. Y con respecto a las viviendas, que yo considero que el texto de Loyer es muy sesgado, porque como así que entonces la primera y la única arquitectura importante es la de la cabaña, la de las 4 columnas, cuando hay luz, cuando hay formas cónicas, donde en el desierto entonces para guardar hielos entonces hacen estos conos gigantescos, no me parece. Sí, hay una frase en el texto que a mí me gusta mucho que dice, en las partes esenciales reside la belleza. Yo creo que él hizo un esfuerzo por explicar la cabaña, pero también seguramente si hubiera estudiado el iglú, pues hubiera visto que es solo lo que es necesario, es lo que le da la belleza a ese elemento y todo lo demás sobra. Sí, Entonces yo es creo que, que ese es como Yo el exacto, pienso aporte de que sí, él de busca ese como esa texto. arquitectura que no es origen. tan literal, exacto. Sí, O sea, lo, no lo, es Y lo lo que como que no pasa, se el pilar como necesita, tal. lo que no se necesita, lo que no es esencial, tratemos de limpiar, que esos fueron como los preceptos ya de la arquitectura moderna, solo que yo siento que a esa arquitectura moderna le faltó el fuego. ¿Sí me entendés? Le faltó como O ese sea, fueguito allá adentro, como esa metafísica otra vez de volver, para unir como los dos textos, ¿sí? O sea, pero ¿no listo, les quitarle parece? lo esencial a la Lo arquitectura, que estás pero diciendo métele el Nicolás fuego. está que se habla. Dale, es, Nicolás. No, 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 hablar. es pero que yo les ahí, iba a decir que
empecé a concluir, ¿no les parece que el primer texto es como una conceptualización del segundo y que es como intentar explicar todas esas, o sea, el concepto de todas esas corrientes arquitectónicas o formas del diseño que da el Sí, entorno, y en el primero como que se explican, o sea, independientemente de la el forma, que si segundo, es sí, piramidal, el que si es segundo es como la abovedado. síntesis, Espera, Entonces el este segundo texto, es lo los el de Jets, más, Lauga, es lo el de los más Jets, ¿les parece que es la síntesis? total, es como la 100%. conceptualización del segundo, Uy, claro, ¿sí? Porque explica que súper de independientemente de la acuerdo. forma, toda vivienda cumple la condición de que tiene unas columnas que pueden ser unos elementos verticales o pueden ser un muro o pueden ser unas X o lo que quieran que sea, tiene una cubierta y tiene un pontón que direcciona el agua hacia afuera. Pero entonces, Y ¿cómo ya me en Esos el son los justificas segundo, tú? esenciales. ¿Cómo me exacto. justificas las malocas de, bueno, malocas pues sí puede ser, pero Ya, los pero Sí, es Claro, que ahí claro es que se donde yo justifican. sí alego sí, que haber entrado como a discutir el tema de la cabaña es algo que fue muy específico, pero en la frase pues de las partes esenciales está la belleza, y yo pienso que Rafael quiere decir algo, ¿cierto? Sí, Bueno, pues primero que creo que estamos divagando demasiado, ya van muchos eso. minutos. Yo ya iba para allá y les quería hacer una pregunta final que me pareció que como que me quedó una incógnita. Y es que pues en el texto de Vitruvio habla de que pues hay un punto de la historia en el que los más adelantados en el tema de la construcción pues llegan a llamarse artífices. Ya, entonces les quería preguntar si ustedes consideran que a partir de ahí es que se crea el arquitecto o como que se empieza a crear la figura pues, del arquitecto o no sé yo creo que se cómo interpretar formaliza, eso. no es tanto como Pues que no se sé si cree, tenga porque yo pienso artífice que tenga que ver con artefacto y pues volveríamos a lo mismo, como a la herramienta o al artefacto que, y por otro lado me parece interesantísimo lo que dice Henry de si realmente la arquitectura moderna volvió a la esencial y ahí y en lo esencial se encontró la belleza. Eso me parece un Ah, tema pues, pero eso para sabe hablar Dios, 100 ¿no? años y me parece súper interesante. Sí. hay algo en lo de artífice que ahí lo explica como hombres ingeniosos que se separaron de los hombres feroces y salvajes y fundaron lo civil y lo político. O sea, estamos hablando del origen de la ciudad a través de hombres ingeniosos o del concepto de sociedad, pues. Entonces, y a la vez artífice, pues también es como de artista y seguramente de ahí pues viene el arquitecto también. Pero, Entonces, o sea, Bueno, pero arquitecto eso que como dice si separación está del hombre salvaje al hombre ingenioso, hace también relativamente. entonces, es el concepto evolutivo que tiene Vitruvio acerca de, pues, de la vida y de la civilización, que también podría ser completamente refutable. Bueno, y para finalizar, creo, un bonus. En mi traducción al inglés, la palabra artífices aparece como carpinteros. Entonces, muy extraño eso. Voy a cortar ya. Interesante. Yo